que es un lugar, es una familia, es algo tan especial para mí de poder compartir con ustedes porque tengo tanta historia aquí. Incluso mirando a mi niña esta mañana con el brazo que se había fracturado, ¿no? Entonces, ninguno de los varones rompieron su brazo, ¿no? Pero la niña sí, reflejando que ella verdaderamente me quiere seguir porque yo quebré mis brazos aquí varias veces aquí en la iglesia. Entonces, cuando era niño, ¿no? Entonces, la verdad es de que para mí es un gusto de poder estar con ustedes. Entonces voy a pedir que busquen en su Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos 14 a 20, aunque nuestro enfoque de hoy va a estar en los versículos 19 y 20, y es allá donde vamos a sacar 4 verdades de estos 2 versículos, pero es importante que podamos entender el contexto, por lo cual vamos a leerlo del versículo 14 a 20, que va a ser importante para nosotros. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 14 a 20. Y sí voy a pedir que nos podamos poner de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 14 a 20. Dice así: sin embargo, han hecho, y estoy leyendo con la Nueva Biblia de las Américas, yo sé que tal vez algunos de ustedes están usando la Reina Valera, entonces lo van a escuchar un poquito diferente, ¿no? Pero así dice la palabra de Dios. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todos sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Padre Celestial, en este momento venimos ante ti, Señor. Y es el deseo, el anhelo de nuestro corazón escuchar tu palabra. Y Padre, te pido, Señor, que tú obres de una manera especial en la enseñanza de tu palabra y que puedo manejar con precisión la palabra de verdad. Y que tú seas exaltado, que tú seas glorificado y que cada uno de nosotros podamos recibirla en nuestro corazón, masticarla y ponerla en práctica en nuestras vidas, que impacte nuestros matrimonios, que impacta nuestra relación con nuestros hijos, que impacta nuestra relación con nuestros hermanos en la fe, en nuestro trabajo o a dónde vivimos, a dónde estemos y a dónde tú nos pones, Señor, y todo para la gloria y honra de tu nombre. Padre, gracias, Señor, otra vez por este privilegio. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Ahora déjame decirle de que este es un texto que para mí es de bendición y ha sido de bendición. Y el Señor lo ha usado para ministrar mi corazón de una manera especial. Y es tan crucial para mí siempre recordarme, siempre meditar en estas verdades, para que puedo yo constantemente estar poniéndolo en práctica en mi vida. Y es importante para nosotros como iglesia, es importante para cada uno de nosotros que podamos agarrar estas verdades y verdaderamente ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y ese es el deseo mío para el mensaje de hoy. Entonces, en este libro de Filipenses es un libro poderoso, un
libro que verdaderamente cuando lees el libro y estudias el libro de Filipenses, sales bendecido de una forma grandísima. Incluso en el capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo enseñó en los versículos anteriores acerca de regocijarnos en el Señor. Enseñó acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Enseñó acerca del contentamiento. Y déjeme decirle, esto juega un papel fundamental en la provisión de Dios en nuestra vida. Incluso déjeme decirle de que el título del mensaje de esta mañana es simplemente esta: seguridad en el cuidado de Dios. Seguridad en el cuidado de Dios. Pero déjeme decirle, es importante notar desde el principio que no podemos divorciar esta enseñanza de hoy de su contexto. En otras palabras, lo que nos dice el versículo 19 y el versículo 20 es importante entenderlo dentro de lo que Pablo ya nos está enseñando, para poder captar todo lo que nos está enseñando y para que sea de bendición para nuestras vidas. Entonces te lo voy a poner de esta manera. Necesitamos confiar en el Señor, pero a la misma vez debemos experimentar el gozo del Señor. Debemos experimentar el contentamiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, cuando confiamos en el Señor, vamos a regocijarnos en el Señor. ¿No es así? Cuando nosotros confiamos en el Señor, vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros confiamos en el Señor, vamos a tener contentamiento. Es crucial confiar en el cuidado de Dios porque impacta cada área de nuestras vidas. ¿No nos ha pasado algunas veces que estamos pasando por dificultades, estamos pasando por pruebas, presión, dolor, sufrimiento? Y decimos, yo confío en el Señor. Yo estoy confiando en el Señor. Bueno, pero hay una contradicción en cómo actuamos y lo que decimos. Entonces, la verdad es, ¿estamos verdaderamente confiando en el Señor? No podemos divorciar lo que nosotros sabemos de cómo vivimos, porque nuestro carácter es importante, nuestra actitud es importante, cómo vivimos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros hermanos en la fe, refleja lo que verdaderamente nosotros creemos y lo que es importante para nosotros. Incluso Romanos 4:20 nos dice que, hablando de la fe de Abraham, nos dice que de la fe de Abraham se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Se fortaleció aún más, hablando de la fe de Abraham, se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Déjeme decirle, Dios siempre recibe la gloria cuando confiamos en Él, cuando estamos confiando en Él. Dios es glorificado cuando descansamos plenamente en la seguridad que tenemos en Él. Pero muchas veces luchamos. Muchas veces luchamos cuando vienen las pruebas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen momentos de decisiones difíciles, cuando vienen momentos en que tenemos que tomar una decisión dolorosa a veces. Y es allí que nuestra confianza en el Señor se debe de reflejar, en ese momento. Pero quisiera contestar una pregunta antes de entrar en lo que nos dice estos versículos. Y esta es la pregunta: ¿qué podemos hacer para crecer en nuestra fe? ¿Qué podemos hacer para crecer en nuestra fe? Sabes de que a mí me gusta lo que le pasó al doctor R.C. Sproul, que era un pastor y un escritor, que incluso ya está en la presencia del Señor. Y le preguntaron a él una vez, y le hicieron esta pregunta: ¿cuál es la mayor necesidad de la gente del mundo? Esa es la pregunta que le hicieron. ¿Cuál es la mayor necesidad de la gente en el mundo? Y el doctor Sproul rápidamente, sin pensarlo mucho, sin una duda, él respondió y dijo esto: la gente en el mundo necesita conocer
¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y después le hicieron la pregunta en relación a la iglesia. Y le dijeron, ¿cuál es la mayor necesidad de la gente en la iglesia? Y el doctor Sproul dijo, la mayor necesidad es que la gente en la iglesia necesita conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y tú te preguntas, ¿y qué tiene que ver esto con crecer en mi fe? Todo. Absolutamente todo. Todo en la vida de un individuo es afectado por su conocimiento de Dios. Stephen Lawson, el doctor Stephen Lawson, a otro pastor, él dijo esto: el aspecto más importante de quiénes somos es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios. La trayectoria de nuestras vidas está dirigida por nuestra comprensión de Dios. En otras palabras, entre más tú conoces a Dios por quien Él es, más confiarás en Él. Más confiarás en Él. El problema está en que a veces tenemos un conocimiento bien superficial de quién es Dios. ¿Por qué? Porque no tomamos tiempo en la palabra diariamente estudiando y conociendo quién es nuestro Dios. Porque déjeme decirle, cuando tú y yo verdaderamente pasamos tiempo conociendo quién es nuestro Dios, afecta a todo. Más viviremos conformes a quienes somos en Cristo Jesús. Más viviremos conforme a quienes somos en Cristo Jesús. Déjeme decirle de que por esa razón el apóstol Pablo dijo en el mero principio del libro de Filipenses, en su oración a la iglesia de Filipenses, el capítulo 1 de Filipenses, versículos 9 a 11, mira lo que él dijo. Y estoy leyendo con la Nueva Traducción Viviente, y mira lo que él dijo en esta oración. Él dijo: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento de Cristo, de Dios. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Nota que hay dos cosas sucediendo en estos versículos. Uno, vemos de que nos dice que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento de Cristo Jesús, de quién es Él y su voluntad y lo que significa vivir para Él. Y después dice, llenos del fruto de la salvación, el carácter justo. En otras palabras, tú vas conociendo más a Cristo Jesús, tú vas conociendo más quién es Dios. ¿Y qué va a suceder? Va a haber frutos en tu vida. Tu carácter cambia, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de mirar la vida cambia. Por lo cual es tan crucial y fundamental que tú y yo podamos conocer más de quién es nuestro Señor. Y por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:8, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Debe decirle, eso es lo más importante. Pero nuestra vida dice eso, que Él es lo más importante. Déjeme decirle de que aquí en este texto de Filipenses podemos encontrar algunas enseñanzas que nos impulsará a confiar en el cuidado de Dios para nuestras vidas. Y son unas verdades poderosas que para mí, día tras día, ha sido de gran consuelo, de gran fortaleza. Y la primera es esta. Y quiero darle una advertencia del principio. Tengamos cuidado
cómo tratamos lo que pensamos que ya conocemos. ¿Oíste lo que acabo de decir? Porque a veces, ya yo sé eso. ¿Realmente, verdaderamente? ¿Tu vida refleja que lo sabes? Porque aquí vinimos a la primera. Nosotros llegamos a confiar más en Dios cuando conocemos y entendemos que Él es nuestro proveedor. Que Él es nuestro proveedor. Mira lo que dice el texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ahora es importante entender un poquito más detallado de lo que está sucediendo aquí. Entonces déjeme ayudarle a entender un poquito mejor. Primeramente vemos aquí en el texto que dice mi Dios. Mi Dios. Y esto es importante porque con esto Pablo está diciendo que el Dios que le ha cuidado a él va a cuidar de ellos, los filipenses. En los versículos anteriores, el versículo 10 del capítulo 4, los versículos 14 a 18, Pablo expresa su agradecimiento porque los filipenses obedecieron a Dios dando generosamente y sacrificialmente para apoyarlo. Eso es lo que hicieron los filipenses. Incluso los filipenses estaban pobres, estaban en pobreza, pero apoyaron financieramente a Pablo estando en pobreza. Entonces aquí vemos de que Pablo está aquí animando a los filipenses de que Dios también suplirá todo lo que a ellos les falta. De la misma manera en cómo Dios proveyó para Pablo, a través de ellos, Pablo le está diciendo, Dios va a proveer para ustedes. Dios va a proveer. Ellos estaban siendo obedientes en apoyar el ministerio, estaban siendo obedientes en apoyar la obra del Señor, estaban siendo obedientes al Señor y Pablo le está diciendo, Dios va a cuidar de ustedes. Dios va a cuidar de ustedes. El mismo Dios que cuidó de mí, a través de su obediencia, proveerá para ustedes. Y él dice, pues suplirá todo lo que os falta. Me decirle de que nuestro Dios no cubrirá cada deseo, pero sin una duda suplirá cada necesidad. Pero debemos entender algo que es muy importante y es esto. Algunas veces o varias veces nosotros no sabemos lo que necesitamos. Y ahí está nuestro problema. Entonces, por esa razón es necesario que dependamos de Dios diariamente, no solo para proveer para nuestras necesidades, sino también para entender cuáles son. ¿Cuáles son mis necesidades? Déjame explicarlo de esta manera. Tal vez tú dices, bueno, yo necesito este trabajo que tengo ahora no va bien. Muchas luchas, muchos problemas, hay muchos conflictos y no me siento bien aquí. Ya se llegó mi fin, ya aquí yo no puedo estar aquí más. Y ves otra oportunidad, ves otro trabajo. Y ese es el lugar, ese es el trabajo. Pero Dios no te lo da. Porque tal vez, lo que tú necesitas es crecer en una área de tu carácter. Y Dios quiere usar a donde tú estás para llevarte a crecer en esa área de tu vida. Tal vez allí a donde tú estás es exactamente el lugar a donde tú tienes que estar para cambiar una área de tu vida que otro lugar no va a ser, sino ese lugar. Pero cuando tú y yo estamos constantemente dependiendo del Señor y estamos confiando en Él, podemos empezar a ver lo que Dios está haciendo en medio de esa circunstancia en nuestra vida. Eso no significa que Dios no proveerá otro trabajo. Puede ser que lo provee, pero no en el tiempo que tú quisieras o yo quisiera. Pero en el tiempo de Dios, porque Él está más interesado en hacernos más a la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y por eso Mateo 6:8 dice, tu Padre sabe exactamente
Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Cuando tú traes ante tu Dios tus necesidades pequeñas o grandes de cada día, estás desarrollando tu dependencia en Él. Y es ahí a donde Dios es glorificado. Dios no se compromete a satisfacer las necesidades de todo el mundo, solo de los que obedezcan y confían en Él. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice Salmos 37. Salmo 37, 3-4. Dice, confía en el Señor. Entonces dice, confía. Confía en el Señor y haz el bien. Haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y después el versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahí podemos ver confianza, podemos ver obediencia, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada al Señor, haciendo el bien y deleitándose en el Señor. En el Salmos 37, 3-4. Y de ahí dice Salmos 37, 24-25. En el mismo capítulo dice, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. El 25. Una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Al justo. Entonces Dios está comprometido con sus hijos a cubrir sus necesidades cuando confiamos en Él y descansamos en Él. Nuestro Dios nunca nos va a decepcionar. En ningún momento nos va a decepcionar. Podemos saber con toda seguridad que cuando Él nos da una promesa, Él siempre cumple. Y Él ha prometido cuidar de nosotros. Pero ahora llegamos a una palabra clave. Una palabra simple y es todo. La palabra todo. Ahora, quiero solo decir esto. Cuando tú oyes la palabra todo, la tentación es decir ¿qué? Todo. ¿No? Incluso yo antes decía, la palabra griega para todo significa todo. Incluso yo a veces decía eso, ¿no? Pero déjeme darle una advertencia. Todo significa lo que el contexto dice que significa. Entonces, cuando vemos la palabra todo, ¿qué es lo que el contexto dice que significa todo? ¿Qué es lo que el contexto nos permite entender de la palabra todo? Entonces, vamos a ver eso. Porque el contexto enseña que todo implica dos tipos de necesidades. Dos tipos de necesidades. La primera necesidad lo vemos en los versículos 15-16. Vayamos ahí, versículo 15 y versículo 16, y dice así: ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Y 16, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Ahí vemos que está hablando de necesidades materiales. Porque Pablo ya dijo cómo Dios cubrió sus necesidades materiales. Pablo quiere que ellos sepan que Dios va a suplir sus necesidades materiales. Pero, especialmente espirituales. Ahí está la segunda. Especialmente espirituales. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 17, mire lo que dice. El versículo 17 dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco ¿qué? Fruto que aumente en su cuenta. Entonces, el versículo 17 nos enseña que Pablo estaba lleno de gozo, no por los beneficios materiales que él recibió de ellos, sino por los beneficios espirituales que ellos recibirán por ser generoso con él. Gran diferencia. Y nota la palabra fruto. Nota la palabra fruto. Porque Pablo sabía que este acto de generosidad iba a producir frutos espirituales en ellos. Entonces, cuando tú y yo somos obedientes, ¿qué sucede? Hay frutos.
en nuestra vida espiritual. Y mira lo que dijo él en Filipenses 1. Regresemos a Filipenses 1 y note el versículo 9 a 11. 9 a 11 del capítulo 1 de Filipenses dice: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irrepresibles para el día de Cristo. Y dice el versículo 11: llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, Pablo usa la misma palabra fruto cuando él describe la oración que él está haciendo por ellos en el primer capítulo de Filipenses. Él pidió en oración que los filipenses crezcan en el Señor. ¿Y que crezcan en qué? Que crezcan en conocer, en entender y en vivir en excelencia, en amor, en integridad, en buenas obras y en darle gloria a Dios. Que crezcan en conocer quién es Cristo. Entonces, hermanos, allí está la clave. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere suplir nuestras necesidades materiales, pero más importante, nuestras necesidades espirituales. Entonces le hago una pregunta: ¿a dónde estás espiritualmente? ¿A dónde estás espiritualmente? ¿Cómo anda tu corazón? Esa es una pregunta que tú y yo debemos de hacernos todos los días. ¿Cómo estamos espiritualmente? Es una pregunta que no solo nos debemos de hacer aquí entre nosotros, sino que cuando estamos en casa, cuando estamos solos, ¿cómo anda mi corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. O es del corazón que sale todo lo que tú y yo hacemos en la vida. Por lo cual, guardar nuestro corazón, examinar nuestro corazón en el poder del Espíritu de Dios es tan importante. Porque Él es el que abre nuestros ojos para ver lo que está sucediendo o por qué está sucediendo ciertas cosas en nuestra vida. Pero déjeme decirle esto porque es importante en relación a esto. El conocimiento no equivale a madurez espiritual. El conocimiento no equivale a madurez espiritual. Tú puedes citar versículos, tú puedes conocer la palabra de Dios, tú puedes contestar cualquier pregunta y ser un inmaduro, ser un bebé espiritualmente. Oh, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Pero a la misma vez, para aquellos que tal vez dicen, bueno, por eso no estudio, por eso, bueno, cuidadito, porque eres inmaduro también. Porque déjeme decirle de que la pregunta es, ¿cuánto de lo que conoces estás viviendo en tu interior hacia afuera? ¿Cuánto de lo que ya conoces estás viviendo? ¿Necesitas conocer? Sí, necesitas conocer, porque sin conocer más de la palabra no puedes crecer. Pero ¿cuánto de lo que tú ya conoces estás viviendo? Eso duele al pensarlo. Y déjeme decirle, cada vez que yo estudio la palabra de Dios, yo me doy cuenta que tonto soy. Cada vez que yo leo la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, me doy cuenta de cuánto yo no sé. A la misma vez me doy cuenta de cuánto cosas que conozco no estoy viviendo. Por lo cual tengo una tarea todos los días. Y por eso yo estoy tan agradecido con la esposa que el Señor me ha dado, que es un tesoro, una princesa, que entre ella y yo nos ayudamos uno a otro a crecer en la fe, a madurar en la fe juntos. Entonces, si tienes papel y quieres escribir esta frase, escribe esta frase y no te olvides de esta frase. Y aquí está. Conocer no es crecer, conocer y obedecer es crecer.
Conocer no es crecer. Conocer y obedecer es crecer. Es bien fácil estar satisfecho con conocer. Es bien emocionante, es bien rico aprender algo nuevo del Señor. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué feliz! Pero tengamos cuidado de no estar satisfechos simplemente con esa emoción de conocer algo nuevo. Que nuestra satisfacción sea en luchar, en ponerlo en práctica en nuestras vidas. Pero ahora, algunos de nosotros tal vez en este momento están pasando por dificultades, están sintiendo mucho dolor. Yo no conozco sus necesidades, pero siempre estoy seguro que tal vez hay uno o dos aquí que están sufriendo. Puede ser por varias razones y sienten mucho dolor. Y lo que necesitan es consuelo. Y pienso que la palabra de Dios trae consuelo en un pasaje que a mí me encanta y es en Éxodo capítulo 3. Y quisiera compartir con ustedes este. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice así. Éxodo capítulo 3, versículos 7 a 8. Y dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. El contexto es en relación al pueblo de Dios cuando estaba en esclavitud en Egipto y estaban sufriendo mucho dolor, mucho sufrimiento en esa esclavitud por mucho tiempo. Y nota lo que dice, visto, oído, estoy al tanto, he descendido. Déjeme decirle, quiero dejarle saber algo importante. Dios nos ve en nuestras aflicciones. Él nos ve en nuestras aflicciones. Dios escucha nuestras súplicas. Dios obrará en nuestras vidas. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿que Él va a responder de la manera en como tú quisieras o esperas? No. Ninguno de nosotros le podemos decir al Señor, Señor, de esta manera quisiera que solucione este problema. Ya está frito porque no va a suceder así. ¿Okay? Entonces simplemente tu descanso no está en cómo Dios resuelve. Tu descanso está en que Él cuida de ti. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. ¿Cuándo lo hace? Tal vez cuando llegas al cielo. Pero ¿sabes algo? Tu descanso está en Él. En Él. Y que Él sabe lo que es mejor. Eso a mí me consuela. Entonces podemos confiar y descansar en la provisión de Dios en nuestra vida. Llegamos al segundo punto. Nelson, le digo desde ahora que probablemente no voy a terminar el mensaje. Solo voy a probablemente cubrir solo 2 puntos y si me invita para el próximo domingo, comparto los otros 2. Pero llegamos a la segunda y es esta. Nosotros llegamos a confiar más en Dios cuando conocemos y entendemos que Él es suficiente. Él es suficiente. Dios es suficiente, Cristo es suficiente para proveer ese trabajo que necesitas, vencer ese pecado con que estás luchando, cambiar esa parte de su carácter que no refleja a Jesús y te ha traído varios conflictos para hacer un milagro en tu matrimonio, traer tu hijo o hija a los pies de Cristo Jesús. Él es suficiente para ti cuando estás enfrentando una injusticia en tu trabajo, una injusticia en tu vida. Él es suficiente para sacarte de esa adicción en que tú estás. ¿Sabes de qué? El pasaje que a mí ha sido de gran consuelo es de 2 de Pedro 1:3. Y 2 de Pedro 1:3, nota lo que dice, que es poderoso
para nosotros. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para llevar una vida de rectitud, una vida que honre al Dios, una vida que le da gloria a Dios, una vida que refleje a Cristo Jesús, una vida de santidad. Todo esto lo recibimos, dice el resto del texto. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Esto ya lo tenemos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo puedes disfrutar de la suficiencia de Cristo si no pasas tiempo con Cristo? ¿Cómo puedes disfrutar de la suficiencia de Dios si no estás en la palabra, si no te humillas ante Él en oración y en la palabra de Dios? Es tan crucial. Cuando estás triste, en la palabra. Cuando estás aburrido, en la palabra. Cuando estás cansado y molido del trabajo, en la palabra. Aunque estás en la palabra y te duermes, sigues yendo a la palabra. Cuando estás en dolor, no televisión, no mall, no nada más, sino la palabra. Déjeme decirle, es tan fácil en el mundo en que tú y yo estamos, en los Estados Unidos, ser distraídos por tantas cosas. Y yo no digo que la televisión es malo, no. Pero lo que sí digo es, una buena parte sí es, de lo que está. Y eso no te va a edificar, por lo cual tengamos cuidado. A veces lo que yo tengo que hacer es, yo manejo mucho para mi trabajo. Y yo lo que hago es, siempre escucho la palabra de Dios. Y estoy escuchando la palabra de Dios. Pero también cuando llego a la casa, en la palabra de Dios. Cuando me levanto, en la palabra de Dios. Saturar mi mente, mi corazón de la palabra, porque solo es en la palabra y en mi obediencia a la palabra que podré vivir en santidad. Pero es tan fácil. Yo entiendo. Mi lucha a veces es, llego a la casa y trato de ayudar a Rosamilia con el bebé también, con la niña, con Gracia y Victoria, y cuando a mí me toca ponerla a dormir, ya yo sé que estudiar probablemente no va a suceder. ¿Por qué? Porque al poner la niña a dormir, yo me duermo. Y ya cuando salgo de ahí, ya estoy agotado. ¿Y con qué mente puedo estudiar? Y con el trabajo que uno tiene, a veces, por lo menos el tipo de trabajo que tengo yo me siento en ese escritorio y este es mi estudio. Pero sigo luchando, sigo buscando. Porque el Señor es el que fortalece. Entonces, por lo cual, déjeme decirle, ¿por qué digo que Él es suficiente? Porque mira lo que dice la segunda parte del versículo 19. Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme. Esa palabra es clave. Porque aquí Él dijo conforme, Él no dijo de. Él no dijo de sus riquezas en gloria, Él dijo conforme. Hay una gran diferencia entre decir conforme y decir de. ¿No es así? Por ejemplo, lo pongo de esta manera. Decir de es como decir una parte pequeñita. Pero cuando dice conforme a las riquezas de Dios, que son infinitas. Wow, entonces ya cambia la historia. Ya no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo que ni podemos medir. O lo pongo de otra manera. Si tú vas a un multimillonario y le dices si él estaría dispuesto a dar para un ministerio y él te hace un cheque de $100, él está dando ¿qué? De sus riquezas. Pero si tú vas a ese mismo multimillonario y él te hace un cheque de 2, 3, 4 millones de dólares, él está dando ¿qué? Conforme a sus riquezas.
Nuestras necesidades no son más grandes que sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para nada. Oh, eso para mí es consuelo. Es de gran consuelo. Entonces me hace esta pregunta: ¿qué tan grandes son las riquezas de Dios? Bueno, para ahí porque no lo vas a poder pensar. Nuestra mente es incapaz de comprender, de imaginar la infinidad de las riquezas de Dios, de Cristo Jesús. Trate de imaginarlo por un momento y ya te das dolor de cabeza. Son infinitamente más grandes de lo que podemos imaginar. Él es inimaginablemente rico. Ese es el Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Romanos 11:33 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. No hay una necesidad humana más grande que nuestra fuente divina de provisión. Entonces podemos descansar y confiar en la provisión de Dios en nuestra vida. Esta realidad nos debe llevar hacia una actitud de adoración diariamente en nuestras vidas. Entonces, esta realidad debe de impactar nuestra forma de pensar. Esta realidad debe impactar nuestra forma de mirar nuestras circunstancias. Y déjeme decirle, tú y yo enfrentamos diferentes circunstancias. Circunstancias que no entendemos, no comprendemos. Debe de impactar nuestra actitud ante las diferentes circunstancias difíciles de nuestra vida. Porque si no, entonces no hemos verdaderamente entendido en nuestro interior. Si no hay un impacto en nuestra actitud, un impacto en nuestra forma de vivir, no hemos entendido, aunque sepamos. ¿Entienden lo que quiero decir? Para el que es de Cristo Jesús. Porque lo que impacta, lo que influye tu corazón, se refleja en tu actitud. Lo que está influyendo tu corazón, lo que está impactando tu corazón, se refleja en tus actitudes, porque tus actitudes, tus acciones, tu forma de vivir es un espejo ¿de qué? De su corazón. Entonces, si esta verdad no está impactando tu corazón, no se va a ver en tu forma de vivir. Y si no entiendes, pídele al Señor: Señor, ilumina mi mente, llévame a entender, a verdaderamente comprender esta preciosa verdad, de tal manera que puedo yo, en el poder de tu Espíritu, obedecerla y vivirla en mi vida. Incluso, para darle un ejemplo un poquito de esto, podemos ir a Santiago, capítulo 4 de Santiago. Santiago capítulo 4, solo vamos a leer el versículo 1 y 2, ¿no? Nota lo que dice. Le repito, estoy con la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Entonces dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros, en su interior? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Y si quieres entender un poquito de lo que quiere decir cuando dice cometen homicidio, puedes buscar después 1 de Juan 3:15. En otras palabras, aborrece a su hermano. Que es lo mismo, como Jesucristo enseñó, que ser un asesino. Cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, porque eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos enseña? Y es esto:
¿Tú estás teniendo luchas de conflictos? ¿Estás teniendo problemas de enojo contra tu hermano, contra un familiar? Bueno, déjeme decirle, esto comienza en nuestro interior. La lucha está en nuestro interior, en nuestro corazón. Allí empieza. Allí empieza. Es un problema del corazón. ¿Hay problemas, conflictos entre hermanos? Es un problema de corazón. Y a veces hay enojo que a veces tú y yo experimentamos y es porque nuestro deseo es controlar. Y como no podemos controlar, ¿qué sucede? Nos enojamos. Pero si nos recordamos de que el que está en control es Dios y yo no, que el que es soberano y yo no es Dios, entonces cuando enfrentamos situaciones podemos descansar más, podemos reaccionar y actuar correctamente. Entonces tú estás luchando con el enojo, examine el corazón, examine el corazón. Entonces, tenemos que dejar que la palabra de Dios, tenemos que estar en la palabra de Dios para que la palabra de Dios vaya impactando cada parte de nuestro ser. Y entonces nota que él dice allí en el mismo pasaje de Filipenses, regresando a Filipenses, capítulo 4, versículo 19, y él dice, en Cristo, en Cristo. Y este es algo importante para nosotros entender, porque esto es fundamental. En el Nuevo Testamento presenta repetidamente a Cristo Jesús como la fuente de todas las riquezas de Dios. Por ejemplo, Colosenses, hay varios pasajes, pero vamos solo a mirar a Colosenses 2:3, y dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Efesios 1:3 dice que incluso en el libro de Efesios encontramos en Cristo varias veces, pero dice, Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Entonces, estando nosotros en Cristo, podemos disfrutar de estas riquezas. Nosotros hemos sido bendecidos, tenemos riquezas en Cristo Jesús. ¿Y quieres conocer más acerca de esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús? Le animo, si no han estudiado el libro de Efesios todavía, pero déjeme decirle de que solo empiece con el capítulo 1 de Efesios. Y ahí tú vas a ver cómo el apóstol Pablo empieza a describir todas nuestras riquezas en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, déjeme decirle, cambia todo. Ponerlo de esta manera. Si tú no tienes mucho dinero, estás pobre y luchando mucho, ¿no? Pero de allí, espero que no suceda con nadie aquí, pero de ahí un familiar que no sabía que era requete rico, se muere y te deja el dinero. ¿Cómo eso afecta cómo tú vives? Si eres mentiroso vas a decir, no, eso no me afecta. Pero la verdad es cualquiera de nosotros. Pero déjeme decirle, afecta cuando tú sabes la riqueza que tú tienes en Cristo Jesús. Cuando tú entiendes, el problema está en que no entendemos, no sabemos. ¿Y cómo podemos nosotros disfrutar de las riquezas en Cristo Jesús si no sabemos cuáles son? Y eso me recuerda de un hombre de que toda su vida él estaba ahorrando dinero para un crucero que él siempre ha querido ir. Y ahorrando su dinero. Y al fin logró sacar el dinero, pagó su ticket y pudo ir a su crucero. Ya sabe para dónde voy. Y entonces él lleva todo, jamón, peanut butter, pancito, varias botellas de agua. Y él ahí, pero él miraba, varios ahí comiendo su comida y todo, y él con su sandwichito y ellos con su filet mignon.
Bueno, yo nunca he estado en un crucero, entonces no sé si tiene filet mignon o no, pero bueno. Y al final del crucero, él se da cuenta de algo. Porque le preguntaron, oye, ¿y por qué tú solo estás comiendo sanguichito y no comes la comida aquí? No, es que yo no tengo dinero para eso. Ay, hombre, si todo estaba incluido en el ticket que tú compraste. En otras palabras, él estaba sufriendo porque él no sabía lo que tenía. Entonces, hay varias luchas, batallas que tú y yo enfrentamos porque no sabemos lo que tenemos en Cristo. Es tan crucial entender y conocer cuáles son esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Hay oraciones que hacemos y no nos damos cuenta que ya Dios nos lo ha dado. Simplemente no hemos sabido que lo tenemos y cómo disfrutar de esas bendiciones que ya tenemos. Sepa cuáles son. Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que somos perdonados. ¿Cómo eso impacta tu vida? Que eres perdonado. Bueno, el apóstol Pablo en el libro de Efesios lo enseña. Lo enseña en el principio que somos perdonados y después lo enseña cómo eso se mira en tu vida diaria. ¿Y cómo? Cuando un hermano te ofende, cuando un hermano te lastima, cuando un hermano crea dolor en tu corazón. El apóstol Pablo dice, perdónalo. ¿Perdónalo por qué? Porque ha sido perdonado. Porque la ofensa contra Dios es mucho mayor que la ofensa de ese hermano contra ti. Y por lo cual tú y yo, por pensar y meditar y enfocarme en el perdón que ya tengo yo en Cristo Jesús, entonces podemos perdonar. Podemos perdonar. Yo sé, Nelson, que ya estoy en tiempo, por eso le dije que solo los primeros 2 puntos iba a cubrir, ¿no? Pero déjeme decirle de que centrarse en nuestra herencia eterna es un factor clave para mantener una perspectiva adecuada de la suficiencia de Cristo, especialmente en medio de circunstancias difíciles. Eso no siempre es fácil porque somos propensos al egoísmo, a la gratificación instantánea. Por ejemplo, muchos quieren eliminar cualquier malestar, cualquier dificultad, injusticia, privación de inmediato. ¿Cuántos de aquí enfrentan dificultades de toda clase y quisieran que eso se elimine rápidamente? Todos. Pero déjeme decirle, yo he aprendido de que cuando yo miro mis circunstancias conforme a la palabra de Dios, cambia cómo respondo. Cambia cómo yo respondo. Le comparto un ejemplo breve. Ayer yo tenía planeado cortarme el pelo. Mi cita era a las 8 de la mañana. Y llego a las 8 de la mañana. Y cuando miro, bueno, ya la cita ya estaba programado. No era que ella estaba ahí simplemente para mí, para cortar el pelo. Y ella tenía otras citas después de mí. Y entonces llego, y cuando llego miro que están afuera. Ay, qué raro que están afuera. Y cuando miro, está oscuridad ahí. Pero todo lo otro con luz. Y yo pregunto, ¿y qué sucede? No, es que no hay electricidad, pero estamos sorprendidos porque nuestro vecino aquí tiene electricidad. Este tiene electricidad, los de atrás tienen electricidad, pero solo nuestro edificio no tiene electricidad. Qué raro. Entonces, lo raro me llevó a pensar, bueno, Dios está en control. Entonces, bueno, yo tengo una reunión allí en otro lugar un poquito lejos de aquí y si hay oportunidad me llama después, nunca me llamó. Pero Dios es soberano sobre eso. Incluso le dije a Rosamila y ella me preguntó, ¿y por qué llegaste tan temprano? No, y le conté y dijo, ¡ay, qué raro! Sí, pero bueno, Dios está en control. Dios sabe. Y pude descansar en eso. Eso es algo pequeñito, ¿no? Pero eso es lo que sucede en nuestra vida, de diferentes maneras. Entonces, hay
rápidamente le comparto cómo nosotros enfrentamos esos momentos difíciles que quiere ser estorbo para que nosotros no disfrutemos la suficiencia de Cristo en nuestra vida. Déjeme decirle rápidamente, la primera es esta: tener una mente celestial. Tener una mente celestial. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa quitar tus ojos de lo que el mundo ofrece para satisfacciones y enfocarse en la provisión suficiente de Dios para nuestra satisfacción. Es fácil encontrar nuestra satisfacción en lo que ofrece el mundo. Y lo que quiero decir que hay cosas que ofrece el mundo que no necesariamente en sí son malas, pero cuando nosotros queremos encontrar nuestra satisfacción en eso en vez del Señor, entonces sí es malo. Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando nos enseñó en hacer el reino de nuestro Padre nuestra primera prioridad en Mateo. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Me gusta como lo dice en Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Mira las dos cosas. Ahí podemos ver: busquen el reino de Dios por encima de todo, lleven una vida justa. ¿Y qué va a suceder? El Señor va a proveer. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando nos dijo que pusiéramos la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y eso es lo que Juan quiso decir cuando dijo en 1 de Juan 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece. Jonathan Edwards dijo estas palabras, que era un pastor en los 1700, dijo: sella la eternidad en la niña de mis ojos. Sella la eternidad en la niña de mis ojos. Que todo lo que yo veo, cómo yo miro la vida, puedo mirarlo con una perspectiva de la eternidad. Esto es algo que tenemos que crecer cada día en nuestra vida. La segunda es esta: gratificación retrasada. A ese ninguno de nosotros nos va a gustar, tal vez. Gratificación retrasada. ¿Y qué significa eso? Significa simplemente cederse a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. Y esa es la esencia de la paciencia. Cederse a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. Con este mundo en que vivimos, déjeme decirle, por eso tenemos microwave instantáneo, ¿no? Cuando vamos a ordenar algo, si vemos que va a tomar 3 días, no, voy a buscar otro lugar. 3 días. Pero nos ponemos impacientes. Porque queremos todo rápido. Déjeme decirle, vemos a nuestros hijos y no están a donde quisiéramos que estuvieran. Nos ponemos impacientes en vez de saber de que Dios está obrando. Y poquito a poquito Él va haciendo la obra. Simplemente sea paciente y persevere, enseñar la verdad, estorbar a sus hijos. Amén. Eso, allí está la clave. Y el Señor con el tiempo va a obrar. Pero queremos todo rápido. Queremos cambios rápido. Simplemente gratificación retrasada. Déjame decirle, todas las promesas de Dios se cumplirán, pero a su tiempo y no a la nuestra. Pero a la misma vez, muchas de las dificultades que experimentamos no se van a solucionar en esta vida. ¿Por qué? Los propósitos de Dios trascienden nuestras situaciones temporales. Un ejemplo de eso es Santiago 5:7-8, a donde el Espíritu Santo anima a los creyentes que estaban experimentando persecución a tener paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Dice que esperan el regreso del Señor. Paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos.
Ahora sí, van a haber cosas que Dios sí soluciona. Van a haber deseos y situaciones, dificultades que Dios sí va a solucionar y satisfacer en este lado de la eternidad. Pero todavía tenemos que esperar. Sea que lo soluciona en este lado de la eternidad o lo soluciona en el otro lado de la eternidad. Nuestro descanso está en el cuidado de nuestro Dios. Entonces, hermanos, hemos visto en el versículo 19 de que Dios es nuestro proveedor y cómo eso debe de impactar nuestra vida. Y hemos visto de que Él es suficiente y cómo eso debe de impactar nuestra vida. Si me invitan para la otra vez, yo le comparto los otros dos. Pero voy a pedir que bajemos nuestros ojos y vamos a orar.